Hola, soy Andrea Barra y mi grupo, que está compuesto por Andrea Cuenca, Cristina Prieto y Elena Sánchez, nos vamos a encargar de hablar sobre el patrón del crecimiento humano. En nuestra especie encontramos dos claros ejemplos de crecimiento rápido. Estos son, por una parte, el periodo fetal y los primeros meses de vida, y por otra, la pubertad. En cuanto a lo primero, tenemos que tener en cuenta que el bebé se encuentra ante un nuevo entorno y tiene que adaptarse a él. Para ello, lo que hace es ingerir unas 98 calorías por cada kilo, es decir, 3 veces más a lo recomendado para los adultos. Es por esto por lo que se desarrolla tan rápido. También tenemos que tener en cuenta que alrededor de los 7 años se produce la adrenarquia, es decir, el desarrollo de las hormonas sexuales, por lo que podemos encontrar también un ligero aumento en el crecimiento. Con este gráfico podemos ver o asociar los centímetros crecidos por el bebé con los meses. Si nos fijamos, podemos observar que los 6 primeros meses tienen un crecimiento casi exponencial y muy rápido, mientras que los 3 últimos de vida intrauterina se ven reducidos. Sin embargo, al llegar al nacimiento volvemos a ver otra vez ese crecimiento rápido. Con este otro gráfico podemos ver el crecimiento del bebé que hemos citado antes durante sus siguientes años de vida, hasta llegar a su pubertad, es decir, en mujeres a los 12 años y en hombres a los 14. Es por esto que decimos que la pubertad llega con su crecimiento a los 13 años. También tenemos que tener en cuenta que en los hombres, como podemos ver, el crecimiento es mayor, es decir, ganan unos centímetros más, por lo que llegan a ser más altos. Y bueno, esta es una gráfica a modo de resumen de lo que hemos visto ya antes, es decir, el crecimiento de la gestación, los primeros meses de vida del bebé, la llegada de las hormonas sexuales, es decir, de la adrenarquia, y después un desarrollo, una subdivisión entre varones y mujeres en la pubertad. Como hemos visto, estas gráficas son muy prácticas, por lo que distintos modelos matemáticos están intentando estudiarlas de distintas formas, con el fin de obtener la máxima información posible y poder analizar distintos hechos. Sin embargo, esto es muy difícil, ya que la complejidad de las funciones es enorme y es complicado también interpretar los criterios biológicos que pueden estar influenciando los datos antropométricos. Bueno, yo voy a continuar hablando sobre los modelos matemáticos también, donde en 1989 Campbell propuso un nuevo modelo matemático llamado ICP, Infancy, Childhood and Puberty, según el cual la curva de crecimiento normal estaría formada por la suma y el solapamiento de 3 componentes. El primero sería el fetal o primera infancia, el segundo prepuberal o segunda infancia y el tercero el puberal. Bueno, el objetivo principal de este modelo era que ponía en relación las distintas etapas de la curva con los factores biológicos por los que eran afectados y además con los factores de crecimiento por los que estaba regulado, de tal forma que una alteración o un retraso en la aparición de alguna de estas etapas permitía una orientación diagnóstica más rápida de las distintas patologías. Podemos encontrar dos tipos de gráficas. La primera pone en relación la talla con la edad y la segunda la velocidad del crecimiento con la edad. Es importante destacar la variación interindividual que aparece en la etapa puberal, en el comienzo y en el ritmo, incluso en aquellos individuos que son del mismo sexo y del mismo origen étnico. También las modificaciones que se han ido haciendo en el ritmo madurativo y en la velocidad de crecimiento son modificaciones resultado de las distintas relaciones que ha habido entre ambiente y herencia. Bueno, ahora voy a hablar de manera independiente de cada uno de los componentes que aparecen en la curva.
El primer componente, que es el componente fetal o de la primera infancia, comienza en torno a la segunda mitad de la gestación y termina en torno a los 3 años. Está determinada por una función exponencial y no es dependiente de ninguna hormona del crecimiento, sino que está regulado por un flujo de sustrato energético y de nutrientes esenciales. Además, los factores hormonales que intervienen en su regulación son la insulina y factores tisulares de crecimiento. El componente de la segunda infancia o prepuberal se inicia hacia el final del primer año y se extiende hasta que termina el periodo de crecimiento. El modelo matemático para explicar este componente es una función polinomial de segundo grado. Y hasta los 3 años el crecimiento es un producto de la combinación entre las dos etapas y el hecho de que aparezca el segundo componente se expresa por un incremento de la velocidad de crecimiento, que se observa entre el sexto y 12º mes, por lo que si no se ha producido al final del primer año, es subjetivo de deficiencia o secreción insuficiente de la hormona del crecimiento. A partir de ese momento ya es un factor, la hormona del crecimiento que a partir de ese momento pasa a ser un factor fundamental en la regulación del crecimiento. Y por último, el componente final, que corresponde a la pubertad, se ajusta a una función logística, donde I depende del efecto aditivo de la hormona del crecimiento y esteroides sexuales, que tienen una acción anabólica directa y además tienen un efecto modulador sobre la hormona del crecimiento. Al igual que los métodos restantes que intentan ajustar el método de crecimiento a una o varias funciones, este es discutible, ya que es prácticamente imposible que ninguno de ellos puedan expresar con precisión todos los accidentes que se observan en la curva de crecimiento, como por ejemplo la inflexión que tiene lugar en las últimas semanas de gestación, el proceso de canalización de los primeros meses de vida o el brote de crecimiento de la adrenarquía. Además, me gustaría decir que este modelo fue estandarizado en un estudio longitudinal del crecimiento sueco, donde participaron 212 niños sanos. Además, ha sido probado en poblaciones de niños afectos de distintas alteraciones de crecimiento y los resultados iniciales confirman la validez del método. Sin embargo, hace falta estudios más amplios para conocer con más precisión su utilidad y posibles limitaciones.